cantidad de textos que caben simultáneos en esto, impresionante. Pero bueno, si les parece, aunque algunos sigan todavía escribiendo, ¿están de acuerdo con que empecemos a leer un poco lo que va saliendo? Bueno, ¿quién tiene voz de locutora o locutor como para hacer una lectura? ¿Quién se anima? A ver, Emanuel, mande a alguien al frente, usted que los conoce. ¿Quién tiene voz en los actos de la Virgen Niña? ¿Quién habla en el micrófono y dice, bienvenidas a la conmemoración del Son 42 aniversario? Son todos muy buenos lectores. ¿Quién es? Yo puedo Ah, nombrar, sí. digamos, pero Pero debe haber alguien. En el Eccleston tenemos también. En el Eccleston tenemos siempre alguna profe, algún profe que hace de locutor en los actos. No sé quién hace acá, en los actos, quién habla, quién se anima con el micrófono. señor Sergio andará por ahí, señor Sergio. A ver, Sergio. Señor Blanca. Sergio ha sido señalado, Sergio. Señor Sergio es cantante, así Blanca. que voz tiene. Ah, bueno. Tiene escenario. También, sí. Ese contacto con el público, si no, Si no, señor bueno, Blanqui, señor mis Mara. estudiantes son buenas lectoras también, si alguna se anima. Vamos a mandar al frente nosotros a nuestra locutora oficial. Señor Dale. Pamela, sabemos Adelante, que está por ahí. Pamela. Vamos. Pamela, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, sepan entender que estoy acá con una niñita, por eso tuve que silenciar mi entorno. Así que bueno, a continuación voy a proceder a leer el primer interrogante. Bueno, no sé si consideran que lea el primero. Sí, quizás leamos un poco de corrido y todos nosotros, mientras hacemos la escucha, podemos ir tomando nosotros mismos nota en nuestros apuntes de algo que quisiéramos comentar sobre alguna de estas preguntas, pero las escuchamos todas enteras, ¿les parece? Tampoco son tantas. Si querés esperar un segundo que las voy a enumerar, solamente para poder acordarnos y decir, la 29 estaba buena. Bueno. Simplemente con esa finalidad, para que busque, acá está. 43 preguntas. Bueno, no, se enumeraron los espacios también. Bueno, pero no le hagas caso. Adelante, Pamela, por favor. Bueno, comenzamos con la pregunta número 1. ¿De qué manera podemos motivar a nuestros estudiantes a continuar trabajando desde la virtualidad, otorgando que se motiven y desarrollen las propuestas del docente a participar en forma dinámica? Es evidente el desgano después de tanto tiempo de encierro, sin poder interactuar y vivenciar experiencias personalmente con sus pares y docentes. Bien, adelante. Continúo con la número 2, dice, ¿es acaso esta pandemia una puerta que se abre para poder ver lo educativo con una lógica de encuentro, conversación y construcción conjunta de experiencia para dejar atrás tanto pensamiento educativo tradicionalista que varían desde el discurso, pero no desde la práctica? La tercera, ¿continuó? Sí, por favor. La tercera, ¿es acaso... Esta está repetida, es la misma. Es la misma, sí. ¿Se están logrando mensajes, o dicho de otra manera, qué efecto formativo están teniendo estos tiempos? La cuarta, ¿los estudiantes lograron aprender los saberes que se intentan enseñar? La quinta, las estrategias y recursos utilizados por los docentes en este tiempo responden a las necesidades e intereses de los estudiantes, al contexto en el cual están desarrollando sus actividades a la situación actual. La siguiente, la sexta. Se dice, hay quienes dicen, respecto
de los conflictos docentes. Docente que lucha también está enseñando. ¿Es equivalente en esta situación ese efecto formativo de la coyuntura? ¿Sería algo así como docente que lidia sabiamente con la pandemia también está enseñando? La séptima, Pinar, ¿puede ser? El ser docente anfitrión y a la vez planificar. Como docente arquitecto, los saberes básicos necesarios a enseñar en estos tiempos. La octava. ¿Y qué viene después? ¿Cómo sigue la escuela, la educación? ¿Volveremos a otra escuela? ¿Por qué la escuela debería haber cambiado después de la pandemia? La novena. Esta actividad es un recreo mental. Eso de cómo sigue, cómo utilizar nuevos formatos, tiempos, agrupaciones, emociones, en un sistema antiguo que no modificó ni hay indicios de desconstrucción administrativa o formal del sistema educativo. ¿Considera usted, la décima, considera usted que es acertado el no comenzar las clases presenciales? ¿Es acertado pensar en una manera correcta y acorde a las circunstancias de poder comenzar con las clases? ¿Se están enseñando contenidos? ¿Se están enseñando, pero se están aprendiendo? ¿Se enseñan contenidos en las escuelas y aquello que se enseña fuera de los contenidos también se pierde en la virtualidad, tanto en el contexto pandémico como fuera de él? La decimosegunda, los docentes, les docentes, un poquito, cuentan con contención, acompañamiento institucional a la hora de planificar y acompañar a las niñas y sus familias. La tercera, ¿cómo es el compromiso real de la familia frente a las tareas? ¿Cuál es la disposición de las familias a cumplir con todas las actividades? ¿Lo viven como una ayuda para lidiar con sus hijos o como una tarea que debe cumplir? Décima cuarta, me interesaría saber cómo preparan a los chicos del séptimo grado para poder afrontar lo que sería la etapa del secundario. Tengo a mi prima de 12 años que se encuentra en esta situación y prefiere recursar el año con todos sus compañeros, ya que se siente que no está aprendiendo lo suficiente y siente un poco de temor a lo que se pueda afrontar. ¿Sigo? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfectamente. ¿Sigo? Sí, adelante, ¿no? Adelante, seguimos escuchándote. La 15ª. Si bien es cierto que la evaluación no es un sinónimo de aprendizaje, sirve para organizar los tiempos de los estudiantes y el gobierno los solicita para sus estadísticas. En nuestro país, la escuela es graduada. 16ª. Me gustaría saber cómo enfrentan la falta de interés en el contexto. Los niños, adolescentes o jóvenes pueden apagar la cámara y el micrófono cuando en la presencialidad no pueden hacerlo. No se les toma listas, en los Zoom tampoco. Otra. Serán tomadas todas las herramientas, formatos, habilidades desarrolladas en este tiempo luego de que se logre controlar esta pandemia. ¿De qué manera? Otra. ¿Sería un buen momento para reinventar la evaluación? Es decir, dejar de lado las calificaciones y mejor valor y el proceso que hizo el estudiante durante el año, hacer una valoración en lugar de calificar. 19. ¿La virtualidad logró los mismos resultados que la presencialidad? 20.
¿Cómo pensamos llegar a todos nuestros alumnos en este contexto cuando las realidades son distintas? Muchos no cuentan con los recursos tecnológicos para acceder a las clases, videollamadas, etc. 21ª. Hubo un antes y un después del receso invernal. Ánimo y desánimo. Eso debería ir, no sé si como un interrogante. Hubo antes. 22º. Siempre cuesta llegar a los últimos. ¿Cómo llegar a los que no acceden, a los que no tienen ganas o conectividad o familia que apoye? 23º. ¿Cómo incentivar? 24ª. ¿Cómo incitar a los padres a establecer o priorizar un espacio de la casa como un espacio escolar? Esta cuestión es referida a que se puede visualizar que las labores escolares se realicen donde caigan, por así decirlo. 25ª, creo que es la última. ¿Puede ser? Sí, es la última, es la última. Bueno, cuando el problema no es falta de equipos o internet, sino que es la predisposición de la familia en cuanto al tiempo de espacio, ganas, ya que el nivel inicial son los intermediarios para llegar a los niños. Bien. Qué maravilla, qué poderosa que es la escritura, ¿no? Para abrir las ideas, ¿no? Como a veces, para poder pensar algunas cosas hace falta escribirlas. Es como cuando hacemos una cuentita, y hay cuentas que se pueden hacer mentalmente, pero otras que requieren anotar, y con las ideas, bueno, pasa parecido, ¿no? La escritura siempre nos ayuda a pensar un poquito mejor sobre lo escrito, siempre se potencian las ideas. Me gustó esto de que en la virtualidad los alumnos pueden apagarse, pueden apagar su cámara, pueden apagar el micrófono, en cambio en el aula no. Si bien hay, yo tenía una profesora de metodología que decía que a veces los alumnos dejan la cara y se van, que es como dejar la foto de perfil e irse, pero en el aula se puede dejar la cara e irse mentalmente a otro lado. También sucede, ¿no? Hablo yo o pasa un tranvía, decían las maestras de antes, ¿se acuerdan? De todos modos es cierto, ¿no? Alguna vez lo escuché decir a Daniel Kalmels, psicomotricista, que los ojos tienen párpados y uno puede cerrar los ojos y dejar de ver, pero que los oídos, por ejemplo, o uno puede taparse la nariz, qué sé yo, pero los oídos no tienen, uno no puede no escuchar. Incluso aunque te tapes con las manos, es difícil aislarse de los sonidos. El sonido llega y llega. Entonces, bueno, sería una presencia con párpados, la de los alumnos en el Zoom, si se quiere. Se problematiza mucho el concepto de la presencia, ¿no? La propia idea de presencia. Esto de estar presente, además, es todo un tema. Hay una pedagogía de la presencia, hay toda una reflexión alrededor de eso, ¿no? Contreras Domingo ha escrito algo sobre la pedagogía de la presencia, muy bonito. La otra cuestión que aparece mucho es la de lo emocional, las emociones, la contención, que ahí yo creo que hay que poder diferenciar entre ese vínculo pedagógico que sostiene el trabajo en las aulas y toda esta teoría de las emociones, ¿no? De la llamada educación emocional, que viene un poco de la mano de las neurociencias. Por ahí alguien preguntaba si este era un recreo cerebral o algo así. Me parece que vale la pena diferenciar muy bien esos dos universos que son tan distintos entre sí. Ahí dejé una bibliografía de referencia si alguien tiene ganas de ahondar en la cuestión, pero bueno, es algo que está ya tan discutido y tan machacado que no sé si tiene sentido transitarlo o siquiera apenas mencionarlo, pero bueno, creo que no obsta decir que la educación emocional es una cosa de moda, digamos, muy asociada
al ONGismo, a las prescripciones del Banco Mundial, y que le viene muy bien a los dueños de los shoppings, y que en cambio el vínculo afectivo en las relaciones pedagógicas, que es algo que interesa, por ejemplo, a Daniel Kalmels, o a Carlitos Scliar, o al psicoanálisis, o a las distintas pedagogías del afecto, que en el nivel inicial las hay muchas, es otro canal, ¿no es cierto? Que me parece que en este contexto vale mucho la pena mirar el canal verdadero de los afectos, y apagar con ganas el canal mercantil de las emociones, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿A qué me estoy refiriendo? No es chino básico, estamos en sintonía, por lo menos con la existencia de ese debate sobre las críticas a esta moda espuria de la educación emocional. Y después, bueno, en tercer lugar, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, y me parece que vale la pena profundizar, esto de antes y después del receso invernal. Lo que pasó en la sociedad también pasó en las escuelas, ¿no? Todos empezamos una cuarentena rigurosa, sin salir de las casas. No sé cómo fue la situación epidemiológica en Villa Ocampo, pero Buenos Aires es una ciudad ejemplo para eso. Todos empezamos muy encerrados y diciendo, uy, van a ser 2 semanas terribles. Bueno, ahora que ya pasaron más de 6 meses y falta todavía un año más, las cosas fueron cambiando mucho a lo largo de este tiempo. No estamos como al principio en muchos sentidos. Y creo que las escuelas también, ¿no? Pasaron por distintas etapas. No sé si alguien tiene alguna imagen que describa ese cambio, ese proceso, no solo en términos de ánimo y desánimo, porque eso también, pero ¿qué otras cosas fueron cambiando a lo largo del tiempo, desde marzo hasta ahora? Vamos, anímese. Bueno, hablo de nuevo. Vale. El tema de que, por ejemplo, cuando arrancó, parecía 2 semanas. Entonces, ¿qué le dábamos en esas 2 semanas a los chicos? Como para cuando volvíamos. Después era hasta las vacaciones. Entonces, bueno, todos los parciales y demás lo dejábamos para después de las vacaciones que íbamos a volver. Entonces andábamos los trabajos prácticos y demás. Y ahora es como que ¿qué nos está faltando para terminar? Porque cerramos sin entrar en la presencialidad. Era como que íbamos pateando la pelota pensando que en algún momento veníamos, y recién ahora caemos en la cuenta de que no volvemos. Entonces, como para cerrar, para que estén todos los contenidos dados y demás, yo por lo menos lo transité de esa manera. Mira. ¿Hay estudiantes aquí de Villa Hola, Ocampo? Daniel. Quizás, sí, adelante. Marcela, ¿no? Hola. Sí, es 9 de Yani, el dispositivo de Marcela, pero estamos las dos juntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Total. Bueno. Justamente sumándome a lo que manifestaba Rocío recién, yo creo que es la sensación que tuvimos todos los docentes, y hablo también desde el lugar de mamá, de alumnos de salidas de 5, en esta incertidumbre de que tienen que pasar a otro nivel. ¿Cómo se va a dar este cambio, esta articulación? Y también mamá de un alumno de 5º grado, donde empezábamos, allá en principio del aislamiento, con mucho entusiasmo, esperando el Zoom con sus docentes, con sus seños, su profesor Emanuel, pero ahora no es el mismo entusiasmo, y el entusiasmo en realidad lo perdimos hasta los propios padres. Al principio organizamos juegos para estimularlos a las actividades propuestas, y ahora estamos en un vacío porque realmente se hace tedioso poder conectarnos, comunicarnos. Entonces, por eso me sumo a esta sensación que tenemos todos, ¿no? Y captar sobre todo el interés del niño. Bien, interesante. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? No sé, me preguntaba si había estudiantes, a lo mejor, que bueno, que de la perspectiva del otro lado, ¿no? No desde el docente, sino desde el propio alumno,
Seguro que están mis estudiantes de pedagogía, que si tienen ganas, por supuesto, y si hay estudiantes de Villocampo también. Ahí la veo a Rocío medio dispuesta, acercándose a la cámara, acomodándose para hablar, se ríe. Es que a mí personalmente me pasa, ay, perdón, no sé a quién interrumpí. ¿Quién iba a hablar? Claudia, creo. Una pregunta después. No, sí, Dale, sí, dale. tranquila. Sí, una pregunta. No, Daniel, me quedó, así como que no me quedó claro, esta diferencia que planteaste al final, recién, entre el vínculo pedagógico en el aula y la educación emocional, que la planteaste como una moda actual, la cual personalmente considero que no, o sea, no es una moda, pero me gustaría que si podés como explicar un poquito más esta idea, esta diferencia que planteaste. ¿Se entiende la Sí, sí, pregunta? ¿Me explico? sí, perfectamente. Sí, soy consciente de que lo dije medio en borrador y en el aire, como dando por sobreentendido que la discusión era conocida o estaba más o menos instalada, pero como no. Sí, digamos, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se le empezó a criticar a la escuela ser excesivamente racional, ser excesivamente intelectual y de alguna manera descuidar los aspectos que no tienen que ver, por decirlo de una manera brutal, con la razón, con el intelecto. Ocupan un primer lugar, la escuela es el lugar de las ideas, la razón en la noche de ignorancia, y no el afecto en la noche de frialdad, por ejemplo, dice la canción, ¿no? El himno a Sarmiento. No dice que la escuela trae afectos en la noche de la frialdad, dice que trae la razón en la noche de ignorancia. Bueno, esta cosa positivista que tiene la escuela, de darle mucha importancia a la razón y poca importancia a la emoción, no estamos hablando del nivel inicial, por ejemplo, que desde el principio siempre fue muy afectivo, ¿eh? Estamos hablando sobre todo de la escuela primaria. Bueno, lo empezaron a cuestionar los precursores, los escolanovistas, Janusz Korczak, María Montessori, las hermanas Agassi, Ovidio de Crolí, todos los que empezaron a generar el movimiento de la escuela nueva en la primera mitad del siglo XX. Y entonces se generó esta idea de pensar al sujeto alumno como un sujeto no solo intelectual, sino como un sujeto también, sujeto de emociones, sujeto de afectos, sujeto de relaciones sociales. La psicología de Vygotsky, que es una psicología sociohistórica, piensa al sujeto en relación y no al sujeto como sujeto objeto de conocimiento nada más, ¿no es cierto? Entonces creo que todo este movimiento es muy importante y ha tenido muchas expresiones. La más importante probablemente haya sido el psicoanálisis, las teorías de lo corporal, de la mano de la psicomotricidad, de la mano de muchas corrientes ligadas a los estudios culturales, toda la línea que siguen hoy, por ejemplo, yo mencionaba a Carlos Escliar, a Jorge La Rosa, pero también a Graciela Frigerio, etcétera. La psicopedagogía, la psicomotricidad. Ahora, desde el mundo de los recursos humanos, las empresas, la gestión de las oficinas de personal de las grandes corporaciones, etcétera, en algún momento se detectó, y acá estoy contando otra historia, cierro paréntesis de lo que estaba diciendo sobre los afectos en la escuela, y hago un pequeño rodeo para llegar de nuevo a la discusión anterior. En las oficinas de personal de las empresas, cuando se fueron modernizando, se fueron dando cuenta de que era mucho más eficiente y más lucrativo que explotar a los obreros, que explotar a los, obligándolos a trabajar más de lo que podían trabajar, imponiéndoles condiciones penosas para que fueran más lucrativos para grandes empresas, que era mucho más eficiente convencerlos y seducirlos para que ellos se sintieran, que se pusieran la camiseta de la empresa, que hicieran propias las ideologías que los dominaban. En fin, hay una cantidad de gurúes en el mundo empresarial. El más clásico de todos es Elton Mayo. Ahí lo estoy escribiendo en el... Elton Mayo, que hacía experimentos con los empleados ahí por los años 40, 50, era otro de los asesores de Henry Ford, igual que, ¿cómo se llama? El más famoso, el de la cadena de montaje, caramba, se me fue el nombre. Bueno, ahí lo está diciendo alguien muteado y no lo escucho, no importa. Taylor, ahí está, Taylor, eso estabas diciendo, Dafna.
Taylor, el Taylorismo, ¿no? Bueno, el otro era Elton Mayo, que era psicólogo, y el tipo, claro, hacía experimentos psicológicos con los empleados. Bueno, todo esto fue creciendo y se empezó a hablar de las competencias socioemocionales más lucrativas. ¿Qué competencias socioemocionales tienen que tener los empleados para que la empresa gane más plata? Entonces, bueno, todo esto fue creciendo y la psicología empresarial fue generando un fenómeno que dio en llamarse formación en competencias socioafectivas, etc. En algún momento, en los últimos años, este movimiento empresarial, cuya finalidad es domesticar emocionalmente a los empleados para que sean más lucrativos para las empresas, se mudó a las escuelas y empezó a utilizarse ese lenguaje para hablar de las emociones en las escuelas. Entonces vos tenés al monstruito de las emociones, este cuentito medio aberrante, en el que hay un monstruito que es cosas. Entonces, claro, vos puedes estar contento y alegre porque murió tu enemigo, porque ganó tu equipo de fútbol, porque nació tu hijo, porque finalmente mataste al que te molestaba. Hay muchas causas de alegría y no son todas iguales. Pero el monstruito está amarillo y está alegre, y la alegría es un emoticón, es una especie de estereotipo visual que los chicos tienen que poner el cartelito con la sonrisita cuando están contentos, con la carita triste cuando están tristes. Las emociones se banalizan, se estereotipan, se reducen y se simplifican en este tipo de ejercicios como las bitácoras de emociones, las agendas emocionales, el semáforo de las emociones y jueguitos así, que en una didáctica seria de cualquier otra área de conocimiento serían inaceptables, pero que aquí se han puesto de moda. Por eso decía yo que es una moda y incomprensiblemente en muchas escuelas o jardines se las acepta y se las implementa. Pero va en contra de cualquier principio de la complejidad de las relaciones que implica los afectos. Por otro lado, está el concepto de autorregulación emocional. La autorregulación emocional supone que cuando uno tiene una emoción que es inadecuada, uno le puede bajar el volumen. Esta es la imagen que se utiliza, ¿no? Y subirle el volumen a algunas emociones y bajarle el volumen a otras. Esta idea de autorregulación supone que las emociones es algo que el empleado tiene que regular, en vez de hacer huelga, tiene que regular su emoción. Si por ejemplo está triste porque le pagan poco, tiene que bajarle el volumen a esa tristeza. Y si está un poquito contento porque la empresa subió sus acciones, tiene que subirle el volumen a esa emoción. Esa es la lógica de la que viene la educación emocional. Después aplicarla a las escuelas, obviamente, después en manos de buenos docentes, estos conceptos que tienen un origen oscuro se pueden convertir en cosas muy interesantes, ¿eh? Eso también hay que decirlo, que la cajita de las emociones es un ejemplo muy bonito que yo analizo en ese artículo que está ahí en el chat, que se llama En defensa de los afectos, ¿eh? No se llama Criticamos a las emociones, se llama En defensa de los afectos, porque el concepto que está trabajado en ese texto es de que esta distinción entre intelecto y afecto es tan importante en la educación, porque lo es, que no sería justo que quedara en manos del Banco Mundial y de la OCDE, que son los que impulsan la educación emocional, siguiendo los preceptos de las grandes empresas, ¿no? Es una cuestión muy política, ¿sí? Pero ustedes pongan educación emocional y al lado pongan el nombre de cualquier personaje de la educación que les resulte simpático. Pongan el nombre de Carlos Escliar, o el de Inés Dussel, o el de Graciela Frigerio, o el de Jorge La Rosa, y van a ver que todos ellos sostienen en general esta misma crítica a la educación emocional, con mayor o menor vehemencia, pero no hay, creo que no hay uno solo del arco pedagógico progresista que apoye o esté de acuerdo o le parezca bien la educación emocional, ¿no? Y en cambio, bueno, en las ONG privadas, en los ámbitos más empresariales, etcétera, o en los gobiernos de derecha más recalcitrantes, se impulsan leyes de educación emocional y ese tipo de cosas. No sé si eso responde más o menos a la pregunta.
Rocío quería decir algo también, ¿no? Antes de esta pregunta. No, retomando un poco la experiencia, ¿no? Como estudiante en esta pandemia, quizás a mí me pasaba que al principio era mucho más sencillo sentarte en un Zoom porque justamente era la novedad. O sea, eso de hacer algo diferente, de encontrarte con tu docente de otra manera, eran 2 semanas y era una novedad, no pasaba nada. Pero pasando los meses es como que uno se da cuenta de lo lejos que está de la normalidad, ¿no? De lo que, además de la posibilidad de encontrarte con otras personas, de la posibilidad de compartir, porque es difícil desmutearte en un Google Meet o desmutearte en un Zoom. Mismo creo que nosotros en otro contexto, en la presencialidad, participaríamos de otra manera que en este contexto, diríamos mucho más cosas, porque es el momento. Estamos en la presencialidad y estamos cumpliendo, entonces creo que eso es lo que más se pierde y lo que más yo valoraba, porque soy una persona que disfruta mucho de compartir, de debatir, o de decir lo que pienso. Sí, puede ser. Sí, paradójicamente para algunos debe ser más fácil también, ¿no? No sé, imagínate esto que acabas de decir, no lo hubieras dicho frente a tu cámara, sino frente a 72 personas de verdad, que te están mirando y escuchando en vivo y en directo a tu alrededor, ¿no? Capaz que te pondrías más nerviosa frente a casi 100 personas, ¿no? Y de repente esto de hablarle a la carita, no sé, ¿no? No atenúa un poco. Te digo algo que me pasó hace poco. Tengo estudiantes iguales que son virtuales desde antes de la pandemia. Y del día que los conozco, porque los conozco por el Zoom, o los conozco en persona, cuando se hace un coloquio final en ese curso, que está habilitado con la discapacidad, ahí me entero que muchos de ellos, o muchas de ellas, tenían alguna discapacidad, por ejemplo. Simplemente porque en ese curso que está ligado a la discapacidad, que es Pedagogía de las Diferencias de Flaxo, en el cual también Emanuel formó parte, muchas veces se anotan docentes o personas que trabajan en el ámbito de la salud o de la ciencia social que padecen ellos mismos alguna discapacidad, que son sujetos de la misma condición que estudian o con la que trabajan. Y yo nunca me enteré, o nunca lo noté, o nunca influyó hasta el día que nos vimos. Y para mí esas personas eran una escritura, ¿no? Y nunca dejo de preguntarme cómo es la relación pedagógica cuando uno sabe en el otro, por ejemplo, que es un sujeto con una discapacidad y cuando no lo sabe, el otro es cualquiera, es uno más del montón, che, como dice acá Emanuel, ¿no? Uno más del montón, che. Y no está nada mal ser uno más del montón, che, también cuando uno tiene algún tipo de marca que percibe y padece como un estigma, ¿no? Y bueno, a lo mejor paradójicamente en las videollamadas estas cosas también pueden aligerarse. Yo, bueno, intervengo un ratito si puedo. Soy docente en distintos niveles, soy de plástica, así que trabajo en primaria, secundaria y terciaria. Y veo como una exigencia, así me siento como estresada, porque noto eso de que nos demandan más a los docentes ir renovándonos, reinventándonos, estas palabras que están así de moda. Ya lo que hacía al principio, que los videitos, que los títeres ya no van porque algunos se quejan o ya fue. Ahora probemos con otra cosa. A ver, la manera de... Los chicos del secundario, no, yo no hay caso. No logro, le mando mensajes personales, los llamo por teléfono, le mando una carita, un emoticono, no. Los de la primaria son unos divinos, no sé si los de la primaria o los papás pobrecitos que están encima, pero son unos genios como nos responden. Y sé que les cuesta mucho también sentarse con los chicos porque es como nos están manifestando acá, llega un momento en que ya se cansan, los chicos quieren jugar. Y los papás están en sus trabajos, entonces yo, que era una de las que me quejaba porque no me respetaba mi horario, ahora acepto los trabajos en el momento que me los mandan. Y estoy tratando de regular yo mis tiempos y no atender los fines de semana, por ejemplo. Entonces uno como que se va adaptando a esto, pero a su vez me parece que nunca es suficiente. Siempre tenemos que buscar una cosita más, algo más para que los atraiga.
no sé, yo me siento así, no sé, tal vez soy medio loca, pero así siento. Muy bien. Lindo, pero no sé, ahí apareció Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Vos tenías una ligazón con Villocampo, ¿no? ¿Qué? ¿Vos tenías una madre que trabajaba acá en Villocampo? No, era una de las chicas de trabajo de campo. Era una de las chicas que trabaja de campo, sí. ¿Habrá venido? No sé, no la vi. No se presentó. No sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Yo quería decir que comparto con Rod lo que decía, y a mí lo que me está pasando también es que uno por ahí dice, bueno, ya pasó mucho tiempo, el segundo cuatrimestre, y como que uno por ahí piensa de que va a ser mucho más llevadero, o que ya está acostumbrado porque ya venimos hace mucho tiempo, y creo que es como que ya también al estar agotados de esto, se hace como más agotador, más cansador, el sentarte o el conectarse. No sé, es lo que me pasa a mí. Más o menos también lo que decía Ro, de que yo también disfruto de las clases presenciales, y como que las clases así, no sé, no, si bien son enriquecedoras, perdón, no es lo mismo. Bien. Bueno, gente, hemos conversado como 2 horas, que se pasaron volando. Yo no sé si alguien tiene ahí alguna cosa más que decir, pues podemos escucharla antes de ir cerrando. Tenemos además esta lista de preguntas que va a quedarse ahí en ese enlace, pero la pueden descargar también por las dudas, si se cambia de lugar o se llega a borrar, para seguirlas pensando, para seguirlas trabajando, cada uno en su espacio, en su cátedra. Yo creo que por lo menos nosotros en la cátedra de pedagogía seguramente que volveremos sobre algunas de estas preguntas para leerlas, para pensarlas a la luz de lo estudiado. Bueno, agradecerle por mi parte a Emanuel por esta invitación, y si hicimos una clase distinta, un encuentro distinto. No sé si alguien tiene ganas de decir algo más. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá estamos con el equipo directivo del nivel inicial, y en nombre de todos los equipos directivos de la comunidad educativa del colegio y de los docentes y profesores que conformamos esta unidad, quisiéramos hacerte realmente este momento hermoso. Los comentarios que iban llegando en el chat fueron muy gratificantes. Esta instancia que propiciaste de diálogo, de que cada uno pueda plantear sus inquietudes, creo que eso también nos habilita a poder repensarnos y nos habilita a mirar adelante cómo podemos seguir o cómo vamos a seguir en este tiempo tan difícil que se nos plantea hoy en día. Agradecerte este tiempo tan valioso a vos, y hoy hablabas de esta escuela generosa y de esta gran generosidad que tuviste para estar acompañándonos hoy a todos nosotros. Así que de parte nuestra, muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y a Emanuel también, porque fue el nexo, a Emma también, porque fue el nexo que hizo que nos podamos entrar hoy acá y participar juntos de esta charla, ¿sí? Vale, qué bueno, muy bien. Bueno, ¿quieren que abramos los micrófonos, aunque hasta bochincha, y nos regalamos entre todos un aplauso? Porque esto de terminar así, nos van a pagar con el micrófono, ¿no? Muy bien. Se podía aplaudir por ahí. Bueno, otra vez. Muy linda.
Chao. mucho por este momento, así que Hasta luego, chao. estaremos en contacto. Un montón de críticas. Un abrazo. Gracias, Emanuel, gracias, Daniel, por la charla, hermoso momento. Chau, chau. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Un placer escucharte, Daniel. Gracias, chao, gracias. Chao.